Lo invitamos, seguramente vamos a derivar en otras cuestiones, pero principalmente vamos a arrancar por lo que nos recuerda la efemérides de mañana, el 17 de mayo, que es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, ¿no? Hay un alto porcentaje de la población padeciendo hipertensión, ¿no? Así que arranquemos desde cero. Desde cero. ¿Qué es la hipertensión? ¿Qué es la hipertensión? Bueno, precisamente la hipertensión arterial es una enfermedad crónica muy frecuente que se da habitualmente en personas adultas, pero puede aparecer a cualquier edad, como preguntaba hoy Fanny fuera del aire, sí, que puede aparecer ya desde pacientes pediátricos, pero es lo menos frecuente. Por eso es importante que también los pediatras hagan un control exhaustivo de la presión y que lo hacen en los controles de los niños sanos. O sea, es importante que cuando la mamá lo lleva al chico a un control de rutina, también se le evalúa la hipertensión. Básicamente la hipertensión está en pacientes mayores y habitualmente comienza a incrementarse la incidencia después de los 40 años. Y cuando se define a una persona como hipertensa es cuando los valores de presión arterial que se toman con un tensiómetro, que es un dispositivo que puede ser manual o cada vez más difundidos los electrónicos, que son, yo los recomiendo mucho, los que son validados, que uno los compra en una casa de insumos hospitalarios o en alguna farmacia seria. Son tensiómetros digitales que son de fácil utilización y uno se puede tomar solo la presión con ese dispositivo, y es importante ver qué valor le da a esa toma de presión. A grandes rasgos nosotros decimos que una persona tiene una presión normal cuando la presión es menos de 130/80, o sea, menos de 13/8. Claro, el común... Eso sería lo normal. Si uno tiene 120/80 o 12/8, como dicen algunas personas cuando redondean los valores, sí, estamos hablando de una presión arterial normal. Cuando esa presión comienza a subir y llega a 140/90, cuando tiene 140/90 milímetros de mercurio, eso ya se define como una hipertensión arterial en las tomas realizadas con ese tensiómetro en el consultorio. Entonces, cuando hay una hipertensión, uno debería consultar a su médico para que complete una evaluación y ver si esa presión está siendo causada por alguna otra alteración, como una alteración a nivel hormonal, un hipotiroidismo, un fallo renal, una alteración en las arterias de los riñones, o si es una causa secundaria, o si es una presión que se llama primaria, que no tiene una explicación, que aparece nomás la hipertensión, como la mayoría de las personas que son hipertensas, es primaria, no hay una causa que lo justifique, y ahí el médico evaluará qué tipo de tratamiento debe recibir el paciente. Doctor, tenemos todos estos instrumentos, incluso en los relojes, hay aplicaciones o los celulares para controlarnos. ¿Cada cuánto y a qué hora, por ejemplo, otras enfermedades, la diabetes, hay un horario o un momento ideal para controlar? Y la hipertensión, ¿cada cuánto hay algún momento del día específico que es más aconsejable medir? Bueno, es muy importante la pregunta, porque la presión arterial aparece cuando cada vez que el corazón genera una contracción y envía la sangre a través de la aorta hacia todo el cuerpo, esa fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias, esa es la presión arterial. El corazón late una vez por segundo en condiciones normales, 60 latidos por minuto, o sea, en el día late 100.000 veces. Cada latido genera una presión, o sea que nosotros en el día tenemos 100.000 presiones distintas, y para la presión lo importante es el promedio en una sola toma. Entonces, lo que vos me preguntabas era, yo lo que aconsejo si uno se hace un control domiciliario es tomarse 2 o 3 veces en el día, a levantarse, antes de acostarse y al mediodía, en situaciones diferentes, y después sacar un promedio y llevarle ese promedio al médico cuando uno va a la consulta. Entonces ya tiene un perfil de presión del día. Habitualmente la presión es un poco más alta durante el día, cuando uno esté despierto, y cuando uno duerme la presión debería bajar de manera fisiológica, salvo que uno tenga un problema como una apnea del sueño, obesidad, o se despierte mucho la noche. Eso hace que a la noche no baje la presión, y eso es malo también porque el cuerpo no se relaja correctamente. Porque lo natural sería que baje. Que sea más bajo. Y entonces el horario sería a levantarse, al mediodía y antes de acostarse. Y otra cosa que es muy importante, cómo uno debe tomarse la presión, la preparación previa y la toma correcta. Que hay muchísimas condiciones que uno tiene que tomar para que sea correcta esa toma. Es no haber hecho esfuerzo físico en los últimos 30 minutos. O sea, si volvés del gimnasio no te lo tomes inmediatamente, porque con el esfuerzo sube la presión. Entonces, 30 minutos de reposo. Si uno llega a la consulta, debería estar por lo menos 5 minutos sentado. Ya el paciente
Entra a la consulta y no le tomo inmediatamente la presión. Converso, le hago el interrogatorio, lo reviso y por último le tomo la presión antes que se baje de la camilla. Darle un tiempo a que se recupere. No haber fumado en los últimos 15 minutos, no haber tomado café o bebida energizante, porque eso también levanta la presión. El paciente, la persona tiene que estar sentada, apoyando la espalda, las piernas apoyadas en el piso, no cruzadas las piernas y sin hablar. El brazo puede ser el izquierdo, puede ser el derecho. El manguito, el que toma la presión, debería estar en el brazo, por encima del codo, a 2 centímetros hacia arriba, sin la ropa, o sea, la piel desnuda, no sobre la camisa, sobre el buzo, porque eso puede interferir. Y el brazo debe estar apoyado, relajado, no levantado haciendo fuerza, y tomar 1 o 2 veces la presión. Si hay mucha variación entre la primera y la segunda, tomar una tercera y sacar un promedio. Y ese, supongamos, se toma la primera vez y te da 160, 90. Está muy alto. Te tomás de vuelta, 140, 90. Te tomás una tercera, 130, 85. Bueno, sacar un promedio, o yo a veces le digo, háganle caso a la más baja, porque a veces en la primera toma el cuerpo como que reacciona y genera una presión más alta de lo habitual, o un fenómeno en el consultorio por el estrés. Entonces, tomar varias veces o sacar un promedio o tomar la última medición, la más baja. Sí, doctor, si bien se dice que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, pero ¿cuáles serían los síntomas? ¿Qué tendría que tener en cuenta una persona como para decir, bueno, me tengo que controlar o qué está pasando, ir al médico? Perfecto. Habitualmente es como vos decís, se la denomina así, es importante recordarlo. La hipertensión muchos le dicen que es un enemigo silencioso, un asesino silencioso, una enfermedad silenciosa, porque básicamente no da síntomas a la mayoría de las personas. Algunos pacientes sienten sí síntomas como cefalea, dolor de cabeza, dolor de nuca, dolor ventricular, es el cuello duro. Y cuando esa hipertensión avanza y ya genera daños a nivel cardíaco, puede producir falta de aire, dolor de pecho. Cuando hace un esfuerzo, siente que le oprime el pecho o que le cuesta respirar o subir una escalera, o que el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca, pues el corazón se afectó por la presión y ya no tiene la suficiente capacidad de bomba el corazón, entonces se comienzan a hinchar las piernas, a dematizar, a orinar menos, y que al acostarse tiene que usar varias almohadas porque comienza ya a retener líquido en los pulmones cuando se pone horizontal. Entonces, inmediatamente hay que no solo tomarse la presión, sino que hay que hacer una consulta con el médico clínico o el cardiólogo para que evalúe si es hipertenso y está teniendo una repercusión, si esa presión está dañando los órganos más nobles que tenemos, como el corazón, los riñones o el cerebro. O sea, ¿por qué es importante detectar la presión? Porque si la presión arterial está elevada y tenemos una hipertensión, esa presión sobre las arterias va dañando las arterias y genera lo que se llama aterosclerosis. Las arterias se endurecen, se le puede pegar colesterol por dentro y se van obstruyendo. Y a los órganos que le tiene que llegar sangre por esas arterias cuando están obstruidas, producen daño a nivel cardíaco, pueden producir un infarto o un miocardio, y eso genera una muerte súbita o un cuadro muy grave que aunque no se muera el paciente, puede producir insuficiencia cardíaca y queda con el corazón dañado, permanente. Puede producir lesiones a nivel cerebral, las arterias cerebrales cuando se van tapando produce pequeños microinfartos y pueden llegar a demencia senil, pérdida de memoria, pérdida de la capacidad mental, la velocidad mental, la capacidad de hacer cálculo matemático en el aire. ¿Alguna otra discapacidad también? Puede producir una CV con secuelas, una hemiplegia, parálisis, puede producir a nivel renal daño de los riñones y el paciente deja de orinar y requiere ir a diálisis 3 veces por semana, 4 horas para purificar la sangre porque los riñones se han afectado. O puede afectar las arterias de las piernas y producir mala circulación y el paciente no va a poder caminar porque va a tener una claudicación intermitente, o puede producir lesiones que requieren amputación de las piernas. Entonces, es grave cuando se afectan las arterias y eso lo produce la hipertensión no tratada, no controlada. Claro. También se puede agrandar la aorta, que es la arteria principal del corazón, y producir lo que se llama aneurisma de la aorta. Se dilata la aorta y si se rompe la aorta es un cuadro casi mortal que se llama disección de aorta, o que se rompe la aorta, y esa es una urgencia que muchas veces tiene más del 90% de mortalidad aunque se opere. O sea, es muy importante hacer la detección de la hipertensión. Por supuesto que eso pasa si el paciente no está tratado, no está medicado y no está controlado. La hipertensión da tiempo. Lo importante es medírsela, aunque no tenga síntomas, como dice usted. O sea, tenemos que hacer campañas de control de la hipertensión para poder detectar y diagnosticar a tiempo cuando el paciente no siente nada. Ahí hay que hacer el diagnóstico
y ahí tomar las medidas para lograr controlar esa hipertensión. Claro, la detección temprana y el tratamiento oportuno claramente salvan vidas o previenen consecuencias graves. Las dos cosas, salvan vidas, y porque la hipertensión es tan grande la incidencia que tenemos, la prevalencia de hipertensión, que cuando el 17 de mayo del 2016 la OMS y la entidad, la CDC de Estados Unidos, determinan ese día para conmemorar, o sea, no se festeja, se conmemora el día de la hipertensión para tomar conciencia. El objetivo de ello era llegar a que en el 2016, que en el 2025 tengamos un 25% de hipertensión. Y estamos lejos todavía, porque la incidencia está cercana al 50% en promedio, hay lugares que tienen más, lugares que tienen menos. Acá lo que hay que hacer hincapié es en la prevención primaria, o sea, la hipertensión se puede detectar con poco instrumental, o sea, necesitamos mucha tecnología. Como decía Fanny, ya tenemos teléfono inteligente, sí, pero sin necesidad de tener un teléfono tan caro, un tensiómetro en las salitas periféricas, es fundamental que todos los centros de salud, que son los que hacen atención primaria, tomen la presión. Yo tengo pacientes que a veces los veo en el consultorio y les digo, bueno, controlate la presión. No tengo consultorio, anda a la salita y dice, no, me piden una orden del médico. Bueno, por favor, tómenle la presión a los pacientes sin la orden. O sea, claro, son los centros de la salud que deberían poner carteles, vengan a tomarse la presión, no correrlo al paciente. Claro, entonces, ese acceso es el primario, el que tiene la gente. Exactamente, la gente tiene, o en la farmacia veo que le toman la presión. O sea, todos los lugares que tengan un tensiómetro validado, que sepan tomar correctamente la presión, deberían ofrecerlo. Y aparte no implica insumos, ¿no? No implica insumos, y eso tanto para nosotros, para los privados como para los públicos, tener a mano de los pacientes en la sala de espera un tensiómetro y que se lo tome totalmente gratuito y se le entregue un papel con los valores de la presión, porque es fundamental hacer la detección. Principalmente la gente más grande, ¿no? Que bueno, va y sigue, tiene todavía ese hábito de tomar, seguir anotando, hay gente que por ahí lo hace ya en el teléfono, pero la gente mayor necesita algo físico, que le anoten, que bueno, cada vez que va se hace el seguimiento y no negar, digamos, esto, porque la verdad que es muy muy importante. Hay un rango etario y que tiene más riesgo. Sí. ¿A partir de qué edad? La hipertensión comienza a incrementar de manera progresiva a medida que vamos avanzando en edad, porque nuestras arterias, que son muy elásticas al principio, se van endureciendo con el paso de los años. Entonces, a partir de los 40 comienza a aumentar el riesgo de manera progresiva, y a partir de los 65 en adelante se ven los riesgos de las complicaciones más graves, como el infarto o el ACV, aunque cada vez se está viendo en personas menores. El tratamiento es fundamental recalcarlo, que requiere 3 pilares fundamentales para lograr un adecuado control de la presión y evitar las complicaciones. El tratamiento aporta un 33%, la medicación, o sea, los medicamentos para bajar la presión, aportan un 33%. Un 33% aporta una dieta hiposódica, dieta con poca sal, ¿sí? O alimentos que tengan mucho sodio, como los fiambres, los quesos duros, las gaseosas, las aguas saborizadas, los jugos artificiales. Todas las conservas, todo lo que tenga conservante tiene sodio y eso aumenta la presión, eso no permite un adecuado control de la presión. Y el tercer pilar fundamental, que también aporta otro 33%, es la actividad física regular. Nosotros necesitamos hacer actividad física mínimamente 1 hora por día, 3 veces a la semana, pero si es más, es mejor. Cuanto más actividad física realicemos, se logra un mejor control de los factores de riesgo, como ser la hipertensión, el sobrepeso, la dislipidemia, o sea, los colesterol altos, triglicéridos, el azúcar, que todos esos factores atentan contra las arterias, atentan contra la posibilidad de tener un infarto, una ACV o una muerte súbita. O sea que es fundamental que los pacientes recuerden que si le dan un medicamento para la presión, lo tienen que tomar de manera crónica. Si se sienten bien, igual tienen que seguir tomando el medicamento, y si la presión bajó, con más razón, porque significa que el medicamento hizo efecto. Si toman la pastilla y la presión le baja, no la suspendan, sigan con la medicación, salvo que el médico se la suspenda o se la cambie por otra. Claro, o sea, para eso estos controles permanentes no es que una vez que uno está medicado, ya está, no voy más al médico. El uso adecuado de medicamentos, el control con el médico, y esto que sigue pasando, como usted dice, bueno, me bajó, listo, y hoy me siento bien, no tomo. Y cuando me mido la presión y ahí veo que está un poco alta, ahora voy a tomar la pastilla. Exacto. La medicación no se debe suspender
Y por eso es importante que también los centros... Y no es on demand, digamos. Claro, ¿no? que tengamos accesibilidad, que le demos la posibilidad al paciente de que pueda rápidamente acceder a la medicación, a las recetas, que en la parte pública se le entregue sin tanto protocolo los medicamentos para lograr de esa manera tener una adecuada adherencia al tratamiento, porque también uno de los factores por lo cual falla el tratamiento es por la falta de adherencia, o sea, tratar de darle los medicamentos de manera ágil, que las obras sociales se le provean al paciente, que le hagan los descuentos por los altos costos que tiene, o sea, que se consigan los medicamentos en las obras sociales, ¿tá? Y entonces tratemos de buscar todo porque el paciente está haciendo un esfuerzo grande en concurrir, se le hace un diagnóstico, se le hacen los estudios, se diagnostica qué tipo de hipertensión tiene, se le da una indicación de medicación y bueno, es importante que el paciente pueda acceder a esos medicamentos. Así que es fundamental esa parte. Dice, mi papá de 82 años toma tantas pastillas que ya está abrumado y a veces elige cuál no tomar. Dice, bueno, para los pacientes hipertensos... ¿Cómo lo puedo convencer? Dice. No, bueno, en realidad lo que hay que hacer educación, porque el medicamento aparte es una parte del tratamiento, y si uno hace un adecuado tratamiento, hace una adecuada dieta y hace actividad física, muchas veces los medicamentos se pueden ir reduciendo, o retirando, o simplificando. A mí me gustan mucho las drogas que los medicamentos que tienen varias drogas en una sola pastilla. O sea, para la presión hay comprimidos que tienen 3 drogas, tienen un losartano, hidroclorotiazida, una lodipina, por ejemplo, en una sola pastilla. Entonces, al tomar una pastilla, el paciente ya siente como que está tomando menos, digamos. Entonces, toma una pastilla y con esa tenemos 3 medicamentos. Y hay obras sociales que a veces le permiten solamente la monodroga, entonces tenemos que indicarle 3 pastillas separadas. Y que a veces hay que darle cada 12 horas. También hay que tratar de elegir las pastillas que tengan una duración prolongada. Esto más para los colegas, digamos, que den medicamentos que duren 24 horas, que no le hagan dar cada 12 porque se complica tomar medicamentos. Pero hay que tratar de que el paciente no abandone. Lo que yo hago es tratar de asociarle después de cada comida, con el desayuno, almuerzo, merienda y cena, para que se acuerden y que la tomen en ese momento las pastillas. Y que se haga un hábito, pero también se tiene que hacer un hábito el comer sano y se tiene que hacer un hábito el hacer actividad física. Yo le digo a mis pacientes, cuando hablamos de por qué hacer ejercicio, le digo, porque por cada minuto de ejercicio que vos hagas, vas a vivir 5 minutos más. Te alarga la vida, no solo te mejora la calidad de vida, sino que te prolonga la sobrevida. Entonces es tan importante como eso, o sea, hacer actividad, mantener la masa muscular. Los pacientes hipertensos me decían, no podemos hacer pesas porque somos hipertensos. Mentira, sí pueden hacer y deben hacer actividad de fuerza para mantener la masa muscular. Obviamente con un chequeo previo y con un instructor que lo vaya haciendo de manera progresiva. Un control, pero, y no tampoco hace falta, no sé, levantar 10, 12 kilos, ¿no? Cosas, reventarse, ¿no? Con cosas cotidianas uno puede hacer ejercicio. Lo que sí es fundamental que eso sea rutinario y que tenga una duración de 1 hora mínimo 3 veces a la semana. Y si es, debería ser con un instructor preferentemente, para que lo guíe, ¿está? Y es sorprendente, hay gente que piensa que no va a poder hacer la actividad física porque tiene ese pensamiento mágico, pero una vez que va al grupo, se da cuenta de que puede hacer mucha actividad. Nosotros en el Grupo ROT tenemos un grupo de rehabilitación con un instructor preparado y tenemos pacientes 40, 50, hasta 90 años que hacen ejercicios con pesas, con mancuernas, con cinta. Y increíble, uno los ve y llegaron caminando apenas y ahora están haciendo 1 hora de ejercicio, ¿tá? Entonces es cuestión de romper esos mitos y de que nosotros transmitamos de que el ejercicio hay que valorizarlo. Claro. Necesitamos que la gente haga actividad física. El ejercicio es mejor que cualquier dieta, ¿está? Y hacer actividad física y hacer una dieta balanceada, no hay medicamento hoy, 2025, que supere el beneficio sobre la salud que tiene. O sea, vos podés comprar el medicamento más caro, todos pierden contra la dieta y la actividad física, ¿está? El medicamento es un complemento, aporta un 33%, dieta y ejercicio 33% cada uno, o sea, el 66% del tratamiento de la hipertensión, casi depende el 70%, es no farmacológico, es dieta y ejercicio, y eso no es plata, eso es fuerza de voluntad, acompañamiento de la familia, acompañamiento de los hijos, a los padres, o sea, llevarlo a hacer actividad física o darle los medios para que la hagan. El sacarse de la cabeza el no puedo, no voy a poder, está bien, no va a empezar seguramente, lo va a hacer desde el primer día, las 3 veces por semana, la hora, sino ir incorporando tiempo, ¿no? Uno puede quizás empezar, o corríjame doctor, hasta donde
puede y después ir exigiéndose de a poquito hasta lograr ese tiempo ideal. Por eso es importante que sea coordinado por instructor. Siempre uno va sintiendo los síntomas y a los pacientes, a los que son enfermos, no es lo mismo que un atleta, uno lo va controlando, nosotros le controlamos la presión antes, durante y después de las sesiones. Y el paciente cuando siente una molestia para, descansa, pero después sigue. O sea, uno tiene que ir escuchando al cuerpo, pero completar la hora, ¿no? Y el mínimo que decíamos, 3 veces por semana. Toda actividad sirve, pero no lo mínimo, si no nos estamos autoengañando. Tenemos yo dice, yo me muevo todo el día en mi casa. Está bien, eso ayuda, pero no tiene el efecto beneficioso que estamos buscando para prevenir. Tenemos que hacer 3 veces a la semana, 3 horas por lo menos. Claro. Y eso es poco igual, ¿eh? O sea, tenemos que buscar cualquier excusa para movernos. Hay que subir a la pieza arriba, subir la escalera. Hay que ir a la heladera, no pidan pasarme, ir hasta la heladera y buscar, ir al kiosco media cuadra, 2 cuadras, caminar, moverse, porque nos hemos vuelto tan sedentarios con el Uber, ascensor, escalera eléctrica, moto mandado, que nos estamos moviendo cada vez menos, inclusive la persona que no tenemos enfermedades. Sí. Entonces tenemos que reactivar la actividad física, volver a la bicicleta, volver a las caminatas. Es fundamental que en el día tengamos muchas horas de movimiento, o sea, todos estamos complicados por el trabajo, por el correr, pero tenemos que tener una agenda, el horario de la actividad física y respetarla. Entonces tener esas 3 horas por semana a rajatabla y no suspenderla, no hacer otra actividad en ese horario. ¿Hay una hipertensión más resistente? Sí, bueno, la hipertensión, cuando uno está recibiendo un tratamiento, entonces hicimos el diagnóstico de hipertensión y ¿qué tenemos que hacer? Tratar. Y al hacer el tratamiento, ¿qué tenemos que lograr? Lograr que la presión vuelva a valores normales. Entonces, si le damos un medicamento, hace la dieta, hace el ejercicio y la presión se mantiene alta, tenemos que ir modificando el tratamiento, agregando pastillas, aumentando las dosis, eso lo hace el médico, hasta lograr el control. Y hay veces que, aunque hayamos aumentado los valores de las drogas, la presión sigue alta, eso se llama hipertensión resistente. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es buscar que si se nos está escapando una causa, que sea que no tenga un problema en las glándulas suprarrenales, que no tenga un problema en las arterias renales, que no tenga un problema de tiroides, y corregimos esos factores para lograr el control. Y se van sumando medicamentos hasta lograr el control y ahí recién dejamos ese esquema definitivo. Bueno, hay una pregunta aquí que es lo contrario, ¿no? Si tengo muy baja la presión, ¿qué hago? Si yo tomo telmisartán, ¿puede ser? 40 miligramos. Bueno, habría que ver a qué llaman muy baja la presión. La presión, como decíamos hoy, es menos de 130/80. Y hay veces que hablamos de hipotensión cuando las presiones ya son menos de 160, o sea, 9,6, pero con síntomas. Habitualmente, si va una persona joven, una mujer joven, delgada, que no es hipertensa, y uno le toma la presión en el consultorio, vemos que está con 9,6, 8,6, y si está asintomática, eso es una presión normal. Ahora, si al bajarle la presión tiene síntomas, un paciente que toma telmisartán es un hipertenso que está medicado, y es una buena droga. Las causas de hipotensión en el hipertenso es la mayoría de las veces porque le falta agua, está tomando poca agua ese paciente y debería tener por lo menos una ingesta de 2 litros por día, salvo que tenga una contraindicación. La principal causa de hipotensión en paciente hipertenso es que le falte agua, le falte volumen, o que no esté haciendo tampoco la actividad física, o sea, tiene que hacer actividad. Y si a pesar de eso, de hidratarse bien, hacer la actividad física y tomar agua, sigue baja la presión, probablemente tenga que hablar con el médico para que se le baje la dosis o se retire ese medicamento, pero es el médico que le tiene que dar, o ver si ese paciente no está con una arritmia que le está generando hipotensión, porque la hipotensión, la presión baja en un hipertenso, puede ser o que el medicamento se excedió en la dosis o que tiene alguna otra comorbilidad que hay que corregir. ¿Son más los pacientes mujeres que hombres, hombres que mujeres? Bueno, en la hipertensión predominan los varones, sobre todo, mientras la mujer está en la edad fértil protegida por los estrógenos. Pero después de los 55 60 años, la mujer también comienza a aumentar la incidencia de hipertensión. O sea, si bien es cierto, es mayor la cantidad de varones, hay también mujeres hipertensas y también se debería hacer su control anual después de los 40, aunque sean asintomáticos. ¿Cuál es ya dijo al principio, ¿no? Pero recordemos, ¿cuál es el mayor desafío que están teniendo ante la hipertensión, doctor? Bueno, ante la hipertensión, el mayor desafío que tenemos primero es la detección. Nosotros cuando hacemos programas de detección, muchas veces nos ponemos en la plaza, en lugar público, con un tensiómetro y comenzamos a controlar a personas que van circulando
una estación de autobuses o por el aeropuerto, digamos, donde hay gente que está circulando y de manera espontánea le tomamos la presión. Incluso así se resiste la gente igual. Vemos por ahí el puesto, claro, a veces están de esas personas que no me siento mal, no, claro, no voy. De esas personas que nosotros hicimos una campaña en Corrientes, cuando yo vivía ahí, con los cascos blancos, y de los hipertensos, la mitad de los que tenían hipertensión en ese momento no sabían que la tenían. La otra mitad sí lo sabía. Esa mitad que no lo sabía estaba asintomática y estaba por tomar un colectivo, estaba por tomar un avión y se sentía bien y tenía esa enfermedad, esa hipertensión. Después de la otra mitad que sí sabía que era hipertensa, solo la mitad estaba tomando pastillas porque se sentía bien, y había una mitad que sabía que era hipertenso y así todo no tomaba los medicamentos. Y lo peor de esto es que la mitad que sí sabía que era hipertenso, que sí tomaba medicamentos, solo la mitad estaba bien controlada. O sea que la otra mitad tomaba pastillas pero tenía valores altos de presión y no consultaba porque se sentía bien. Entonces por eso la importancia, el desafío es lograr que los que son hipertensos se diagnostiquen, no anden por la vida hipertensos sin saberlo, porque se van dañando las arterias cada día que el paciente está hipertenso y no lo sabe. A esos, diagnosticarlos, medicarlos y controlarlos, así que la presión vuelva a valores normales para que esa persona no tenga riesgo de tener un infarto, una muerte súbita, una ACV, o que no pierda la vista, la función del riñón, o la memoria, o no le agarre una demencia senil. Claro, eso es lo que quizás hay que recalcar más, las consecuencias de llegar tarde, ¿no? Uno nos alerta más eso, ¿no? El tema de llegar a una demencia senil, porque es una calidad de vida que complica no solo al paciente, sino a todo el entorno. Claro, y no solo demencia, hay situaciones en las cuales la hipertensión, cuando no está bien tratada, produce en el cerebro pequeños microinfartos, que no son una ACV. No es el cuadro grave que el paciente cae, queda parálisis media red, que es la hemiplegia, sino que lentamente se van muriendo neuronas en el cerebro, y esa persona, sin llegar a una demencia, tiene un deterioro cognitivo. Comienza la mente a ponérsele más lenta, menor velocidad mental, menor capacidad de hacer abstracciones. O sea, así me dicen pacientes, yo antes hacía cálculo matemático en el aire porque tengo un kiosco, y ahora tengo que andar con la calculadora porque cosas que la hacía hace 2 años mentalmente, ahora me cuestan mucho, pierden la memoria, pierden la concentración, le cuesta, o sea, son funciones cognitivas muy importantes que tenemos los seres humanos que hay que cuidarlo y que se van deteriorando con la hipertensión. O sea que es tan importante como no solo que nos permite, digamos, vivir más tiempo, hacer un buen cuidado, sino vivir mejor. Vivir bien, claro, calidad de vida, porque vivir... Tener una presión controlada. Claro, la calidad de vida es importante, aparte de la longevidad, digamos, ¿no? Todos queremos vivir mucho, pero lo importante es vivirlo bien, poder disfrutar realmente. Y con esto ya no hay vuelta atrás, doctor, o sea, esa persona no puede, digamos, volver a reaprender esto de hacer los cálculos y demás, esto ya... La persona puede, el cerebro es muy maleable, la persona puede ir tratando de convencer, probablemente no llega al estado inicial que tenía, pero puede mejorar. Y nuevamente, el fertilizante del cerebro es el ejercicio físico, eso no me canso de decirle a mis pacientes. Ustedes salgan a caminar, ya comienzan a despejarse la mente, hagan ejercicio, 1 hora de entrenamiento por día, y si lo pueden hacer todos los días mejor, el cerebro comienza a trabajar mejor porque te comienza a aprender. El cerebro necesita entrenarse, la memoria necesita entrenarse, así como uno le dice, estás jubilado, estudia un idioma, estudia un instrumento musical, estudia un arte marcial, eso todo hace que lo exige al cerebro, no hacer crucigrama, porque enseguida aprende el cerebro y ya no lo ejerce. Uno tiene que hacer una actividad que le demande un esfuerzo, si uno estudia idioma tiene que dar un examen, o estudia una carrera aunque esté jubilado, ese estudiar, memorizar y tener que evocar después la memoria, lo entrena el cerebro para recuperar lo que vos decía cuando hay un daño por la hipertensión. O sea, se puede recuperar. No vamos a volver a lo ideal o a lo que era antes, pero se puede mejorar. Y lo más importante es que eso no va a avanzar. O sea, porque eso es progresivo. Si uno no toma medidas cuando comienza a perder la memoria, está hipertenso, colesterol alto, azúcar alto, sedentario, obeso, come mal,
y es el combo perfecto para que se vayan dañando las arterias y los órganos que tienen mucha irrigación. Las arterias más chiquititas son las de la vista, la del cerebro, la del riñón, y esas son las que se tapan primero. Entonces comenzamos a tener órganos que van a comenzar a trabajar mal. Claro, y el cuerpo da señales, digamos, ¿no? Sí. El tema de la retención del líquido, hincharse los pies, cosas aire, así, la pecho, falta de aire. De cabeza, ¿sí? Entonces hay que escuchar el cuerpo. Hay que hacerse los chequeos periódicos con su médico. No hace falta que vean al cardiólogo. Véanlo al médico clínico, al médico de familia, al médico de cabecera, al médico de la salita y díganle, me quiero hacer un control, sobre todo si uno tiene antecedentes familiares de hipertensión. Si uno tiene un padre hipertenso, el 25% de los hijos tiene predisposición para ser hipertenso. Si los dos padres son hipertensos, hasta la mitad, el 50% de los hijos tienen predisposición de ser hipertensos. Entonces, si ya venimos de una familia hipertensa, controlémonos la hipertensión. Y si somos normales, bueno, una vez por año háganse un control. Dice, doctor, a mí me sacaron la amlodipina, puede ser, del tratamiento porque me hinchaban los tobillos. Bueno, la amlodipina es un medicamento antihipertensivo que es muy bueno, pero hay un porcentaje de personas que se les produce edema, entonces sí, hay que retirarlo y cambiarlo por otra droga que se llama lecarnidipina u otro medicamento que el médico puede ver. También es importante que cuando se hinchen los tobillos descartar que no tenga una insuficiencia cardíaca, porque a veces el corazón, culpa de la hipertensión, se agrandó, perdió la fuerza y comienza a retener líquido. Entonces, lo que decía Fanny, o el riñón está fallando. Si al retirar la amlodipina el edema desaparece, era la medicación y ya no debería recibirla más. Así como hay medicamentos como el enalapril, la droga enalapril que da tos seca, hasta un 20% de la persona, bueno, se debe retirar y dar una medicación alternativa para evitar que tenga esa tos seca y el paciente pueda tolerar el medicamento. Porque a veces los pacientes dejan el medicamento por los efectos colaterales. Entonces, le edematiza, bueno, ahora estoy peor, antes no sentía nada, ahora tomo la pastilla y se me hinchan las piernas, entonces me hace mal. Entonces, cambiar ese medicamento y conseguir otro que no edematice o dar otro que no genere tos, porque hay muchísimos medicamentos de todos los precios que logran un adecuado control de la hipertensión. Y hay en la parte pública, en la parte privada, o sea, hoy no hay mucha excusa para no estar medicado, o sea, se consiguen los medicamentos para la hipertensión. Bueno, acá hay un ejemplo, dice, ¿qué puede estar pasando a una mujer obesa de 46 años, pero que habitualmente tiene 100/60? Es bajo eso, ¿no? La presión en ese caso está controlada, no sé si está medicada o no, pero 160 es una presión normal. La mujer obesa, la obesidad acá sería un factor de riesgo, porque esa misma obesidad puede generar hipertensión, puede generar diabetes, puede generar hígado graso, triglicéridos elevados, y le pone el solo hecho de tener obesidad es un factor de riesgo para que tengamos un infarto o un ACV. La obesidad es una enfermedad, no es una cualidad. Si a mí me ven que estoy con sobrepeso, el médico no me dice estás gordito, porque eso es como decir, bueno, estás morochito, ¿no? Estás gordito, es que si vos tenés una obesidad grado 1, grado 2, tenés sobrepeso, es una enfermedad, ya está hecho el diagnóstico con la balanza, con la cinta métrica que se mide la cintura, y hay que hacer un tratamiento para la obesidad. No se lo puede dejar al paciente, o por lo menos deberíamos indicarle que esa obesidad hay que tratarla. Con asistencia nutricionista, con ejercicio físico, ahora ya hay medicamentos que ayudan a bajar de peso y hay cirugías que ayudan a bajar de peso. O sea, tenemos también un pool de herramientas para tratar la obesidad. Bueno, sabemos que en cuanto al tabaquismo, lo ideal es eliminarlo, cero tabaquismo. Y en cuanto al consumo de alcohol... Bueno, con respecto al tabaquismo, como decía Fanny, no hay nada para defender. El tabaquismo hay que tratar de eliminarlo porque las sustancias del tabaco afectan directamente a las arterias y generan una disfunción endotelial que genera aterosclerosis y además de eso produce más de 20 tipos de cáncer. Entonces, nada, el cigarrillo hay que tratar de eliminarlo. Con respecto al alcohol, las bebidas alcohólicas, salvo que tenga una contraindicación porque esté tomando un medicamento hepatotóxico, tenga un problema hepático, si no tiene contraindicaciones, hasta 2 copas de bebida alcohólica en el día está aceptable. El vino, la cerveza o 2 medidas de bebida blanca. Los excesos son malos. Entonces, salvo que el médico le contraindique, la bebida alcohólica tomada con moderación, no hay una contraindicación y no afecta la hipertensión. A ver, otra pregunta. ¿Cuántas pastillas para la presión se puede por día? Eso va a depender
cuán resistente es la hipertensión. Hay medicamentos que se tienen que dar cada 12 horas, como el Alapril, el Atenolol, el Carvedilol, y hay otros medicamentos más modernos, como el Valsartán, Telmisartán, que decía este paciente que tomaba, o el Mesartán, o algunos, la Anlodipina, que se dan una vez por día. Y hay a su vez asociaciones que ya vienen con 2 o 3 medicamentos juntos. Bueno, la cantidad es la que sea necesaria para lograr el adecuado control de la presión. La y que eso diga lo va a determinar el médico. Y habitualmente hay una herramienta muy útil, un estudio complementario que utilizamos, que es el mapeo de la presión arterial, la presurometría 24 horas. Es un aparatito que el paciente llega al consultorio, se coloca, le toma la presión de manera automática, la lleva a la casa del paciente, está todo el día, va al trabajo, duerme con el aparato y el aparato le va tomando la presión cada media hora durante el día y cada hora durante la noche, y al otro día se saca y se analiza y vemos el perfil de presión de ese paciente. Y ahí nos permite saber si ese tratamiento es adecuado, si está controlado, o también puede descartar que el paciente sea hipertenso. A lo mejor el paciente en la casa está con la presión normal, va al consultorio y hay un fenómeno del consultorio, se asusta o se pone nervioso, a veces no siente ningún nervio, pero le sube la presión, y eso se llama hipertensión de guardapolvo blanco, de consultorio, y cuando le colocamos el mapa, vemos que la presión está normal. Esa persona no es hipertensa, no requiere medicamento. Y el otro que está con los medicamentos y cuando va a la consulta le sube, eso se llama fenómeno del consultorio, que sí es hipertenso, pero le da más alto en el consultorio. Con el mapa podemos determinar si hace falta agregar o no medicamentos. Pero la cantidad de medicamentos que toma el paciente lo decide el médico, y el paciente no debería ir suspendiendo o achicando el esquema, porque si no puede generar un efecto rebote, que la presión baje con la medicación y al suspender haga un pico de presión y ahí se genera un accidente cerebrovascular, un infarto o una descompensación. Dice el doctor, ¿puedo viajar en avión con hipertensión? ¿Qué cuidados tengo que tener? Puede viajar en avión sin problema con la hipertensión. El único cuidado es que no abandone los medicamentos, porque el avión a veces lo que genera es mucho estrés, mucha tensión antes de subir al vuelo. Algunos pacientes le tienen miedo al despegue o al aterrizaje. Entonces, si el paciente está medicado, está controlado, ese estrés transitorio no lo va a descompensar. Sobre todo lo que hay que tener en cuenta en los viajes son las alturas, digamos. Cuando uno viaja, sobre todo si tiene insuficiencia cardíaca, si viaja a 3.000, 4.000 metros de altura, de no dejar la medicación, de la buena hidratación, de no consumir alimentos con exceso de sodio, y no ahí ponerse a hacer actividad física intensa, que no la suele hacer cuando está a nivel del mar, digamos. Entonces, en la altura, sobre todo en el avión, no se siente eso porque va presurizado, entonces no habría problema. Y el hipertenso no tiene problemas para viajar en avión si está bien controlado y toma su medicamento. Bueno, esta pregunta ya lo contestó, que si la hipertensión o la hipotensión son hereditarias, ¿no? Habló de antecedentes familiares. Sí, la hipertensión es hereditaria, tiene una incidencia, así que, pero la buena noticia es que si uno de chico a los chicos le enseña a comer con poca cantidad de sal, hay un trabajo hecho en Estados Unidos que a los hijos de hipertensos, desde la primera infancia, salita 3, 4 años del jardín, hasta la edad adulta, la siguieron comiendo poca cantidad de sal, esos chicos reducen a la mitad la incidencia de hipertensión. O sea, uno puede revertir la historia si logra que los hijos, los nietos coman con poca sal. Bueno, creo que abarcamos no sé si todo, pero gran parte, y siempre quedan consultas y la gente también muchas veces espera terminar de escuchar la explicación y ahí envían los mensajes, pero creo que la mayoría de las dudas y las consultas frecuentes, digamos, hemos tratado. Doctor, ¿algún punto que usted crea que tengamos que retomar, retocar, replicar? Bueno, el día de hoy la idea es que la persona se tome la presión. ¿Vieron como la prevención, digamos, del cáncer, que hay que hacer la mamografía, el control? Bueno, la idea de hoy de la sociedad, de las entidades de salud a nivel mundial, es que la persona se controle la presión. Entonces la pregunta es, ¿te tomaste la presión este año? Y si no, háganlo. Como decíamos, es un elemento muy sencillo, el tensiómetro, uno lo puede hacer en el domicilio, en el vecino o en los centros de salud. Y bueno, hoy tomemos este fin de semana como objetivo que toda la gente se tome la presión. Si está bien... Este año, o sea... Este año, el 2025. O sea, ¿ustedes se tomaron la presión este año? Yo no. El que no se tomó... Bueno, fíjense, nosotros muchas veces nos tomamos en el consultorio porque a veces le mostramos cómo tiene que tomarse el paciente, pero a lo mejor por iniciativa propia el médico no se tomaría. Entonces yo a veces me tomo porque le enseño cómo hay que tomarse, cómo ponerse, pero... no buscando mi presión, sino como docencia. Pero, entonces hagámonos esa pregunta. ¿Nos tomamos la presión este año o le tomamos la presión a nuestros padres? Entonces, a los abuelos, bueno,
que ese sea el objetivo, tomemos la presión y si está bien, mejor, y si está alterada, que hagan la consulta a la brevedad. Sí. Bien, O sea, bueno. tómense, conozcan si es hipertenso y si hay hipertensión, hacer el tratamiento adecuado. Bueno, aquí es muy simple esta pregunta. Dice, ¿hipertensión y Viagra? Bueno, el Viagra, el sildenafil, es un medicamento muy útil para la disfunción sexual y realmente es eficaz. Con respecto a la hipertensión, no tendría contraindicación porque son medicamentos que el mismo Viagra o el sildenafil produce un descenso de la presión. Los accidentes que hemos tenido graves cuando se mezclaba el sildenafil con un medicamento que se llama mononitrato, que era para los pacientes que tuvieron un infarto, y se combinaban esos dos medicamentos por una automedicación del paciente porque el médico no se lo había indicado, o está contraindicado mezclar esos dos, y en ese caso se producían accidentes de hipotensión severa con descompensación o muerte. El sildenafil en sí mismo, que mejora la función sexual y se lo asocia a veces con accidentes de infarto durante un acto sexual, no es por la pastilla, es porque esa persona tenía un problema cardíaco severo que no se había diagnosticado, nunca se hizo un chequeo, se automedica con la medicación del sildenafil, puede tener una actividad sexual y durante el acto sexual, por el esfuerzo, no por la pastilla, por el esfuerzo físico, esa persona tiene una complicación. Entonces, yo lo que le aconsejo a los pacientes que requieren la utilización del sildenafil o el Viagra, que se hagan un chequeo, un control con un electro, una ergometría, un ecodoppler. Si esos estudios le dan bien, pueden tomar la medicación sin riesgo. Bueno, vamos repasando todo esto. Algunas de las preguntas ya pasaron por la charla, pero lo volvemos a comentar. Buen día, ¿la presión alta afecta también la ocular? La presión ocular es una presión distinta. La presión ocular habla de la presión dentro del ojo por el humor vítreo que hay, y eso lo miden los oftalmólogos en los chequeos. Y esa presión que está dentro del globo ocular, ese líquido que mantiene al ojo redondito, si sube mucho va dañando a las células de la retina y produce ceguera, eso es el famoso glaucoma. ¿Está? La presión arterial no afecta esa presión ocular. La presión arterial lo que hace es afecta a las arterias de la retina y produce una retinopatía hipertensiva, o sea, puede producir ceguera por la presión dentro de las arterias del ojo, pero no afecta la presión del globo ocular. Si la presión del globo ocular está alta, el oftalmólogo le da un tratamiento, ¿está? Entonces también hay que hacerse, cuando se controla el ojo por la presión, también el oftalmólogo le hace el control de la presión ocular y también tiene un tratamiento si está elevada. ¿Hay otros tipos de hipertensión, doctor? Las hipertensiones que hay que reconocerlas como casos especiales son la hipertensión de la embarazada. Cuando la mujer está embarazada, la placenta en algunos casos produce sustancias que incrementan la presión y que no está relacionado con el exceso de sal, la dieta, sino que es la placenta la que está generando la preeclampsia. Y ahí requiere un tratamiento durante el embarazo y muchas veces superado el embarazo y una vez que la placenta sale con el parto, esa hipertensión se cura. Y otras veces puede quedar un resabio de hipertensión que hay que hacer un seguimiento. No, las embarazadas, claramente el embarazo es una situación particular. Pasa con la diabetes también, ¿no? La diabetes gestacional que la puede padecer, como lo dice, claro, durante el embarazo, una vez que después de la aparición ya puede volver a los valores anteriores. Pero es importante, después que uno tuvo un embarazo, una mujer que tuvo un embarazo, tuvo una hipertensión, una preeclampsia y después se recupera, igual todos los años controlarse porque hay personas, no son muchas por suerte, pero algunas quedan con una hipertensión residual. O a veces la mujer era hipertensa y no sabía y cuando se embaraza la ginecóloga le detecta la hipertensión y esa sería una hipertensión y embarazo, no una preeclampsia. O sea, una persona hipertensa que se embaraza. Y después ahí hay que hacer un tratamiento adecuado para que la medicación de la hipertensión no le afecten al feto, ¿no? Y después que tiene el bebé ya puede tomar los medicamentos habituales, ¿no? Entonces, esas son situaciones especiales, la embarazada se tiene que controlar. Por eso es importante que las embarazadas tengan los controles periódicos obligatorios y no falten a los controles porque la presión alta la puede afectar a la mamá, pero más afecta al feto que está creciendo. Ok. Bien. Bueno. Doctor, acá hay una pregunta, dice, ¿qué pasa cuando hay un tratamiento para hipertensión, pero ya baja demasiado la presión, pero el médico le sigue indicando que tome ese medicamento? Bueno, ahí habría que ver si es algo subjetivo el que baja demasiado o qué síntomas le da, porque el médico habitualmente lo que hace es busca el control de la hipertensión con valores objetivables, o sea que la presión quede por debajo de 140/90. Yo le decía 130 o 13/8 para memorizar. Sí.
Hay personas que son hipertensas durante mucho tiempo y se acostumbraron a estar con 160, 100 de presión, o sea, 16, 10, y con esa presión no tenían síntomas. Cuando uno inicia un tratamiento, la presión baja y el cuerpo siente ese descenso y el paciente puede sentirse como que está lánguido, como que no tiene fuerza, como que no tiene energía. Y dice, yo antes estaba mejor, me está bajando mucho. Y en realidad le está bajando lo que estábamos esperando. Está bien. Entonces hay que conversarlo siempre con el médico, hay que tratar de ver si se puede cambiar los horarios o si hay que reducir la dosis del medicamento, conversarlo con el médico. La hidratación, como decíamos, y el ejercicio, a ver si está tomando la cantidad de agua suficiente, porque el hipertenso que se hipotensa, la mayoría de las veces, como le dije, es porque le falta agua. 2 litros, 2 litros y medio de agua por día, lo que se debería tomar en época de verano acá en nuestra zona de Formosa. A las personas adultas hay que ofrecerle agua cada 2 horas. Claro, aunque digan no quiero, no Porque no quiero. Tenga sed, hay que tomar agua. Claro, hay que tomar. Entonces hay que ver qué valores son. Si hubo un descenso exagerado, probablemente haya que reducir las dosis o bajar la frecuencia del medicamento, pero siempre con el profesional, con el médico, hacer esos cambios. Claro, eso decimos siempre aquí en los medios, se habla, están los profesionales muy amablemente, unos más que otros, haciendo esta docencia, pero hay que recurrir al profesional personalmente, porque cada paciente es diferente, cada paciente es un mundo. Hay recomendaciones en general, pero después cada uno tiene su especificación. Una de las últimas que le hago, doctor, ¿las estatinas hacen mal? Sí, ya. No, estoy perfecto, no quería decir, yo estoy con tiempo ya para usted. Okay. Entonces, las estatinas son drogas que se inventaron para bajar el colesterol y son drogas que son muy beneficiosas porque reducen la cantidad de colesterol, reducen las placas que se han ido formando en las arterias, pero hay personas, como todo medicamento, que en algunas pueden producir efectos colaterales y dar dolores musculares, mialgias, y en ese caso se deberían cambiar por otro. O sea, no a todas las personas le hacen mal, hay personas a las cuales hemos tenido que cambiar, pero a las que le hacen bien es fantástico el efecto que tiene, porque desinflama la sangre y previene la recurrencia si uno tuvo un infarto, que tenga un segundo infarto, que tenga una ACV. Y otra cosa que voy a decir al tema de la medicación, que hay que recalcarlo, es que uno tiene que recibir un medicamento para la hipertensión individualizado. A veces se repite, coincide con el medicamento que está tomando el conocido, el familiar. Pero una persona, si se toma la presión, que no tome lo que está tomando la mamá, el marido, ¿está? A mí me pasó que tuve pacientes de consultorio que son hipertensos y estaban tomando un medicamento. Entonces, al consultarle, ¿qué médico te recetó? Dice, no, yo no me tomé porque mi vecino me convidó uno que está tomando y le hace bien. O sea, o vi por la tele o escuché. Claro, entonces, radio, sí. Habitualmente porque alguien está tomando ese medicamento y le dice, a mí me viene fantástico, pero si esa persona tiene una condición que, por ejemplo, una embarazada, le damos un enalapril, le damos un losartán, podemos producirle un gran daño al feto. Entonces, un daño irreversible a veces. Entonces, no puede tomar cada uno cualquier medicamento, porque a lo mejor a vos te hace bien un medicamento y a mí me hace mal. Entonces no es el medicamento, es la persona que está recibiendo ese medicamento, como las estatinas. Entonces las estatinas son muy buenas, las indicamos cada vez que es necesario, pero si alguna persona tiene un efecto colateral hay que retirarle y cambiarlo por otro medicamento. Bueno, ya le vamos a dejar algunos de otro tipo de mensajes. Por ejemplo, Karina dice, excelente el médico. Otro mensaje, excelente cardiólogo, el mejor de Formosa, impresionante su atención, súper personalizada y didáctica, nos dice Mabel, por ejemplo. Y aquí también María dice, el doctor Romano hace docencia en cada paciente. Le agradezco el buen trato con mi hija con sobrepeso. Dice las pacientes. Yo creo que, bueno, muchas gracias a los pacientes. La verdad que yo siempre me retroalimento de ellos. Y bueno, a veces algunos pacientes me retan porque esperaron antes de entrar a la consulta, porque me demoro a veces con los pacientes, porque yo trato en lo que es la consulta, en un momento de explicarle cuál es su enfermedad, que el paciente entienda la enfermedad, para que podamos tener un éxito trabajando juntos, porque para que el paciente tenga un tratamiento exitoso, o sea que el paciente no se infarte, no le agarre una ACV, no se muera, tendremos que haber sido exitoso tanto el médico como el paciente. Claro. La mitad depende de los médicos, la mitad del paciente y la familia. Entonces, el esfuerzo lo tiene que hacer el paciente, el esfuerzo de tomar los medicamentos, gastar plata, comprar la pastilla, y después el esfuerzo de voluntad de hacer la dieta y hacer el ejercicio. Entonces, cuando un tratamiento anda bien, es porque las dos partes hicimos bien las cosas, ¿está? Y eso es importante que el paciente lo entienda, porque yo cuando veo que el paciente entendió,
¿De qué se trata? Cuando viene a la consulta el paciente me dice, mire doctor, estos son los valores de presión que me tomé, está alto, ¿cómo vamos a hacer para arreglar esto? Y él dice, ¿cómo vamos a hacer? Él se siente parte protagonista del tratamiento. Claro, porque ¿quién mejor que claro, uno para después, llevar el claro, seguimiento? Es distinto al otro paciente que viene, le hicimos un mapa, que no quiere tomar la pastilla, le digo, mira, el mapeo dice que esa pastilla no está siendo suficiente, te vamos a tener que agregar otra pastilla. Hay otra más, como dice, otra pastilla más. Claro. Entonces ese paciente ahí me demoro más, porque el paciente todavía no está entendiendo que la pastilla es para lograr un control adecuado para que él en el futuro tenga una mejor calidad de vida. Entonces es necesario que el paciente entienda qué estamos haciendo, por qué hay que bajar la presión, cuál es la importancia de bajar la presión y cómo se debe hacer. O sea, los medicamentos son una herramienta, pero no son los únicos. O sea, si yo tomo la pastilla religiosamente todos los días, compro la pastilla más cara, pero no hago ejercicio, no hago dieta, estoy haciendo un tercio del tratamiento y probablemente no sea exitoso el tratamiento. Puede ser que sí, puede ser que no, pero estamos haciendo solamente un tercio del tratamiento. Entonces, hay que reforzar el otro 66%, que es la dieta guiada por los nutricionistas. O sea, tenemos excelentes nutricionistas en Formosa, los conozco a muchos y son muy buenos, jóvenes, aplicados. Entonces hay que aprovechar a los nutricionistas para que nos armen un plan alimentario y un seguimiento para lograr objetivos. Y también hacer la actividad física, que por suerte se ve cada vez más en Formosa, actividad física, de hacer entrenamiento. Tiene que ser entrenamiento guiado por un instructor si se puede, o si no, bueno, con un plan que uno puede conseguir hasta en el teléfono con ChatGPT, gratuito, pero cumplirlo. Claro, cumplirlo. Y tiene que ser reglado y tiene que haber una agenda de 1 hora por día, mínimo 3 veces. Si es más, mucho mejor. Si lo quieren hacer todos los días, mejor. Acuérdense, por cada minuto de ejercicio vamos a vivir 5 minutos más. Multiplícalo por el tiempo de vida. Es importantísima la actividad física. Y la actividad física no solo cardíaca, si nosotros mejoramos la masa muscular, nosotros vamos a tener mejores defensas. Una enfermedad viral nos va a tratar mucho menos grave que si no hacemos actividad física. Una caída al suelo va a hacer que los huesos resistan más un golpe. Se va a caer menos esa persona, porque la mayoría de las personas adultas que se quiebran la cadera se caen porque al agacharse no le dieron los músculos de la pierna para mantenerse en equilibrio. Aguantan, claro. Entonces, el ejercicio físico va a permitir que las personas tengan mayor calidad, van a vivir más y mejor. Más equilibrio. Y a nosotros nos va a representar un tercio del tratamiento de la hipertensión. Doctor, muchísimas gracias por todo este tiempo. Realmente, así como se lo dedica en el consultorio, también lo ha dedicado aquí a todos nuestros oyentes. Lo invitamos en el marco de esto que nos recuerda la efemérides mañana, el día de la difusión, ¿no?, de la hipertensión arterial. Doctor Alfredo Romano, muchísimas gracias. Bueno, cuando pueda lo esperamos de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a escuchar antes de despedirlo.